Buenos días, estamos, bueno, son las 12:30 casi del medio, bueno, pues ya de la tarde, hoy 11 de mayo. Lo que os voy a presentar hoy, estamos aquí en la Quinta Avenida, el día muy bueno, ya lo veis, es un desarrollo puro para inversionistas, la persona que quiere agarrar su dinero y que le produzca dinero sí o sí. El lugar es ideal, la ubicación es excelente y el desarrollo ya terminado y listo para que puedas disfrutar de tu dinero como va creciendo día a día. Eso lo vamos a descubrir en dónde. Pues estamos aquí en la calle 34, que diga, en la avenida 34 con la Quinta, y vamos a ir a la avenida más importante de playa, más bonita diría yo, porque a mí me encanta esa avenida, como es la avenida 38. Ese desarrollo ya lo habéis visto a través de cuando hemos grabado con el escultor Carlos abajo en su galería de arte. Pues ese edificio es el que vamos a grabar y tenéis opciones de compra para mí muy interesantes, por eso vamos allí. En breve lo vamos a ver. Qué bueno pasear por aquí por la Quinta a cualquier hora del día, siempre buen ambiente. Y ahora se agradece estos árboles que nos dan una sombra porque el día es caluroso, bastante caluroso. Ahí en el desarrollo que se llama Residencia, ese es el nombre, Residencia, nos vamos a encontrar con Luis. Si a alguno le interesa lo que estamos haciendo, sin duda que contacte conmigo y le voy a pasar todos los datos que necesite. El desarrollo tiene diferentes modelos, desde estudios de una recámara, de dos recámaras si no me equivoco, y algún penthouse queda todavía a la venta. Y los precios, pues ahora lo vamos a comprobar. Todo eso lo vamos a ir hablando. Pues llegamos aquí a esta zona para que veáis lo fácil que es llegar a Residencia. Esto es la 38 y este es el inicio de la calle más bonita de Playa del Carmen. Muchas veces os he grabado esta zona, pero en esta avenida aún no os he podido grabar un desarrollo como el que vamos a grabar, que es este de aquí. Este de aquí es maravilloso, lugar impresionante, ya lo veis, acabado totalmente. Hace 2 años que se acabó y se entregó. Y ahí tenemos a María y a Paco, que Paco no puede salir en las... Ahora vamos a ir a verlos. Y este es el aparcamiento, aquí lo tenéis. Antes de donde ayer estuvimos tomando el café con Paco y María, que por suerte María la tengo por aquí al lado. Y este edificio lo vamos a conocer. A mí me encantó el día que vine para hacer lo de la exhibición de el tema de arte. Qué bueno, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Oye, gracias por acompañarnos y estoy seguro que los que van a ver el vídeo de hoy van a disfrutar de este edificio, porque este edificio aparte es artístico, es arte, ya lo ves, la forma de construir que tenéis. Y aparte que está en una super zona, que es la calle 38, una de las mejores calles de Playa del Carmen. Una super ventaja, la playa pública, que te hace más fácil la vida, a unos pasos, 2 minutos caminando, y mira nada más la vista que tienes una vez que entras a la residencia. A mí me sorprendió mucho que aquí hicierais esta galería de arte para que los artistas se expusieran. Exactamente, aquí tenemos esa galería de arte, tenemos los espejos infinitos, desde arriba hasta las paredes. Todos los artistas que vienen a la residencia son mexicanos. Son todos mexicanos. Así es, en esta parte empieza lo que es el área de lobby. Aquí los propietarios que ya tienen unidades se ponen a trabajar con las administradoras. Cabe mencionar que la administración es completamente libre. El propietario puede elegir con quién trabajar. Sin embargo, Residencia les ofrece 2 administradoras para que ellos se les facilite mucho más el tema de tener que administrar, rentar, limpiar y que esté al día su unidad. Yo viniendo para acá andando, por ahí por la Quinta Avenida, diciendo que es la mejor avenida que tenemos, la 38, claro, la más bonita, estaba hablando de que esto que vamos a presentar prácticamente casi es para inversión. Exactamente, aquí el mercado es de inversión, así es, porque por el tipo de unidades que manejamos. Claro, el propietario tiene la opción de venir, quedarse, efectivamente. Que tenemos algún propietario que así lo hace. Tenemos un propietario aquí que ha comprado y se ha quedado porque le ha gustado mucho el lugar. Sin embargo, pues la idea y el concepto es de inversión.
Bueno, pues vamos a seguir conociéndolo. Muy bien. Les voy a explicar un poco más de las maderas que tenemos. Son dos tipos de maderas. Tenemos machiche en el piso, que es una madera muy resistente, y tenemos lo que es la parota en muros y techos, que es una madera mucho más brillosa. Esto que estamos viendo también se ve en los departamentos. Así es, ahorita vamos a conocer las unidades para que vean. Toda esta parte aquí empieza lo que es nuestra galería de arte. El viernes 13 tenemos un evento completamente gratuito, están todos invitados. Vamos a tener una exposición, un cóctel de bienvenida en la parte de arriba en el roof. Entonces, y vamos a tener las nuevas proyecciones, nuevos precios en nuestro mercado. Los brokers van a poder venir y conocer todas las unidades. Como Oye, pues es un bueno. evento abierto al público, pues va a querer a alguien curioso ver unidades y posiblemente ahí podamos hacer un buen deal. Por favor, Francisco, conoce toda la galería. Es preciosa. Así has dicho, el viernes 13. Viernes 13 ¿A partir de qué hora? las 6 de la tarde. Ya podemos acercarnos por acá y conocer más aún de lo que nos estábamos ofreciendo hoy. Hoy me estás acompañando aquí, paseando conmigo, para que veas lo que es la galería de arte, pero ellos prácticamente, su decoración es contemporánea, ya lo veis, maravillosa. Y no solamente esto, fijaros que nos acompañan. Buenos días. Buenos días. Tenemos aquí, ¿qué tenemos? ¿Edificios o naturaleza? Yo creo que una gran naturaleza, justo al ladito. Pero esto no es lo único. Luis, los clientes que vienen aquí y rentan, porque tú vas a recibir un dinero por tus rentas, eso está claro, ¿no? Claro. Y luego tenemos que hacer números, a ver si es posible. Pues claro que sí, tengo las proyecciones listas, proyecciones reales para que ustedes vean cómo es el tema de inversión aquí. Porque has Pues, dicho reales, y la palabra real es cierta, Es porque cierta. este desarrollo lleva 2 años entregado. entregado, así es, se entregó en diciembre del 2020. De 2020. Yo me he quedado incrédulo porque esto es de entrega inmediata, ya está terminado y sin embargo quedan a la venta en el mejor lugar de Playa del Carmen. Yo no sé qué ha pasado para que esto no esté todo vendido, porque ya sabéis que todo se vende muy rápido. ¿Qué ha pasado para eso, Luis? Aquí para esto nuestro desarrollo es únicamente para un mercado exclusivo. Ajá. Para gente que en verdad sepa de calidad, que sepa de diseños, que sepa lo que está pagando y que también sepa que es un buen punto de inversión. ¿Cuál es la diferencia entre otros desarrollos? Aquí te entregamos una unidad completamente lista para operar. En otros desarrollos pues tienes que hacer un pequeño gasto más allá para equiparlo, dejarlo listo, ver tu administradora, checar tus Airbnbs y todo lo que conlleva eso. Y otra ventaja muy importante, me la contaste ayer. ¿Sí? Como llevan 2 años funcionando, ya sabemos cómo se renta, ya sabemos qué porcentaje de gente está Así es. viniendo aquí mes a mes, y eso para tus números, para tu inversión, cuando tú agarres tu dinero y lo pongas acá, sepas exactamente cómo va a crecer. ¿Es así? Es correcto, efectivamente tenemos una ocupación anual del 88%, es lo que está operando. Fue sorprendente porque iniciamos, como todos saben, una temporada difícil de COVID. Sin embargo, pues resultó bastante bien. La gente joven, la gente mayor viene, les gusta, se quedan a largo plazo, se quedan a corto plazo y siempre que vienen, regresan. Eso es garantizado. ¿Y por qué regresan? Yo ayer me quedé con la boca abierta cuando me presentó el roof, cuando estoy viendo lo que estoy viendo. Sinceramente, hay que seguir escuchando a Luis. Vamos para allá. Listo, vamos a conocer las unidades. Sí. Vamos a ver ahora lo que estamos vendiendo para que conozcan. Bueno, pues seguimos paseando por la Galería de Arte, Claro que aquí sí. acompañado Paco, María y Adriana, que también no se lo quieren perder. Y ya veis la sensación que tenemos cuando entramos en este lobby. Maravillosa, no, lo siguiente. Parece que vamos a entrar en algún lugar espectacular, porque esto no es normal. Este juego de luces que hacéis, me encanta, ¿eh? Aquí todo está siempre en orden, siempre limpiando. Galería en todos los pasillos. Acordaros que estáis viendo algo que lleva 2 años construido. Y es muy importante en todos los desarrollos que el mantenimiento sea 100% muy bueno. Este es el departamento, digamos, en el 03. ¿Por qué vamos a ver este como primer departamento? Vamos a ver ese primer departamento porque está en el precio inicial de $188,000. El último que nos queda en planta baja son 6 aquí abajo y ya 5 están vendidos. Oye, qué buen precio me acabas de dar, ¿eh? Exactamente, y eso no es lo mejor. Ahorita que lo vean, por favor, adelante, van a ver. Muy bien, cada- pues ya ves el tipo de suelo que tenemos, el tipo de puertas, fantástico. La entrada que tengo, el aire acondicionado está súper bien. El baño, bueno, yo me quedo sorprendido, es un baño que no es habitual para mí, de los que grabo. El baño se comunica también con la misma habitación que siento que se siente como privada. Seguimos viendo el baño, ya lo veis, precioso, pero es que ya en el mismo baño, hemos entrado por aquí, tenemos la opción de entrar al dormitorio. Voy a grabar desde aquí, pero no voy a entrar.
La cama king size, así tal como lo veis, os lo van a entregar. Maravilloso, no, lo que sigue. Yo me quedo sorprendido. Mira el tipo de suelo que tenemos, precioso. Pero luego también tenemos el otro suelo en la habitación que me encanta. María, ¿cómo te estás quedando? Alucinada, la verdad. Los materiales son de primera calidad. Lo que estoy De primera viendo. calidad. Sí. Acuérdate que lleva 2 años construido, le están dando mantenimiento diario, se va rentando. La persona que compre esto ya le produce dinero desde el primer día. Está increíble, lo pueden disfrutar, eso sí. Pero si lo quieren rentar, luego vamos a hacer unos números y lo van a ver. Está muy bien. ¿Y las Qué pasada que sí. correderas? Genial. Genial, ¿eh? Me encantan. Bueno, pues tienes la opción de entrarte por aquí al dormitorio o vamos a salir y vamos a entrar por donde entraríamos normal. Esta es la puerta de entrada, volvemos a girar y nos situamos ya como si estuviéramos entrando en el dormitorio por esta puerta. O sigues para adelante y tienes la cocina totalmente amueblada, equipada, decorada, con todas las necesidades que puedas tener. Oye, Luis, me gustaría saber que el precio que has dado es el real, Es real, así es. porque estamos en una zona de alta plusvalía. Es correcto. Es que esto es como si tú estuvieras en Manhattan, en Nueva York o en Brooklyn. Tú depende de dónde estás, vale un dineral o no los mismos metros cuadrados. Es correcto, es correcto. Entonces aquí en Playa del Carmen estamos en una zona de alta plusvalía por la ubicación que tiene y luego el tipo de material que habéis puesto aquí, la decoración es increíble. Me hace gracia ver los cristales así con la sensación de fresquito que están dando por el cambio de temperatura que hay de dentro afuera. Ya lo veis. Pues aquí tenéis la sala tipo comedor para ver tu televisión, relajado. Yo no siento que sea muy pequeño. Me siento cómodo. Y tú vienes aquí, una persona renta esto, ¿tú crees que va a poner alguna pega? Con esta sensación que tenemos de decoración, de muebles, de todo. Esto es precioso. Yo creo que es de los lugares más bonitos que he grabado en Playa del Carmen. Y aparte que aquí no hay trampa ni cartón. Esto no lo estás comprando en preventa, lo estás comprando en como lo estás viendo, así como lo ves. Al momento. Si quieres venir a verlo, no lo dudes. Ponte en contacto conmigo y vamos a contactar con Luis para que te haga el mismo paseo que estamos haciendo nosotros y puedas quedarte con uno de estos departamentos. Yo creo que este es el más económico de todos. Y aunque esté en la planta baja, todas las opciones de amenidades las dispones igual como los demás. Y las amenidades que tienen ya las vas a ver luego. Son impresionantes, me gusta mucho. María, ya hemos visto el departamento. Tipo estudio. Pero aunque sea tipo estudio, tiene su privacidad. Es que parece que tenga una habitación privada aparte. No lo veo como un estudio, lo veo como un apartamento con una habitación. Claro. Y luego aparte, este sofá parece que es tipo cama, que podrían estar 2 personas más. ¿Es así, Luis? Así es, y aquí dividimos. Y Aquí podrían estar 4 personas perfectamente. Y está cerrando la puerta para que veamos que tiene la privacidad que estamos hablando. Yo sinceramente estoy sorprendido. Y aquí hay varios modelos de departamentos. Se está hablando con Paco, Luis, en este momento. Luis, encantado, Súper. estoy sorprendido. Yo creo que como yo con esta expresión se quedan muchos que han venido a visitarlo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y la ventaja de este desarrollo es que como lo ven, lo que ven incluye. Lo único que no incluye es la cama, que es por comodidad, y la televisión igual por como gusto de tamaños y marcas. Entonces, todo que lo si yo- demás está incluido. Si yo me quedara con este departamento, lo único que tengo que comprar es una ¿Un televisión colchón? y una colchón. Es todo. Es todo lo que hay que comprar. Qué fenómeno. Precioso. Muy bien, ahora vamos a conocer una de las unidades. Otra cosa, ¿hay algún tipo de financiamiento? ¿Se Sí, paga? manejamos financiamiento directo con nosotros, es a 3 años con el 9% de interés. No se asusten con el interés, eso es algo que el desarrollador se protege. ¿Por qué? Porque una unidad como esta, que ya se entrega inmediata, ustedes meten un financiamiento y a la fecha de entrega que se pacta el otro día, usted ya lo puede vender a rentar. Y total, Y que lo se está van pagando solamente, se Sí, está pagando lo va solo. pagando con tus rentas. Y encima te va a sobrar dinero. Sí, claro, por supuesto. Porque luego vamos a hablar de números. Exactamente. Ya Que la tengo todo gente que preparado. invierte dinero quiere saber sus números cómo quedan. Perfectamente, claro que sí. Ahora que vamos a ver, Luis. Vamos a conocer ahora una de las unidades grandes de 100 metros cuadrados de 2 habitaciones y es un modelo completamente diferente con otra vista. Este que hemos visto, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Ese tiene 50 metros cuadrados. Oye, $188,000. Así es, 50 metros cuadrados. Está increíble, ¿eh? Sí, y tiene una cuota de mantenimiento de $2.5 por metro cuadrado.
Eso lo tienen todos. Todos, general. Vamos a conocer ese otro departamento. Vamos a conocer el otro departamento, ponen un tipo de escaleras para que vean los pasillos, es solo un nivel. Vamos a verlo. Y sígame, por favor. Como les decía, en todos los pasillos hay arte, planta. Hay arte en todos los pasillos. Así es. ¿Por qué motivo esto del arte? ¿Por qué el constructor, el desarrollador quiso meter arte? Quiso hacer un concepto único aquí en Playa del Carmen, siendo un desarrollo con una... Y esto es el agradecimiento a los aluces, ¿no? Sí, el agradecimiento a los aluches, una ceiba que tenemos de 15 años. Joder, ¿Qué tal lo vamos a ver hasta arriba? está impresionante. Sí, se conservó toda el área verde, se conservaron los árboles que estaban entre los edificios, no se cortó absolutamente nada, se les dio su espacio, se construyeron sobre los árboles, se construyeron sobre el área verde también. Entonces, Me estabas explicando el motivo por el cual el arte, que yo te corté, perdóname. sí, no te preocupes. El motivo del arte, el arquitecto es el que hizo el edificio, quiso tener un Acuérdate que la cámara no te oye cuando hablas de espaldas. Sí, quiso tener un concepto único aquí en la Riviera Maya, en esta calle. Entonces es como que el plus para atrapar al mercado. Entonces tú vienes caminando en la 38, volteas a ver y miras una galería de arte, entras, te gusta, lo primero que vas a hacer es preguntar, ¿hay disponibilidad para quedarse hoy? Es que esta calle es arte. La 38 Totalmente. transmite tanta belleza. Bueno, pues ya veis el tipo de pasillo que tenemos. Nada que ver con lo que hemos grabado en otros sitios. Exactamente, Lleno de mucha luz, muy claros. mucha madera. Y bueno, aquí tenemos una unidad de 100 metros cuadrados, tiene el lock-off. El lock-off son dos accesos. Este nos está diciendo que tiene dos entradas, por eso es tipo lock-off. Entonces puedes rentar en dos rentas o disponer del departamento entero como tú desees. Esta sería la entrada principal. Esa es la entrada principal. ¿Y este departamento de cuántos metros me comentaste? Este es de 110 metros cuadrados. 110 metros cuadrados. Yo quiero entrar y quiero hacerlo sentir como yo entro. A ver si hay una luz por acá. Sí, ahí voy a prender las luces. Bueno, Ahí está. ya está. Aquí tenemos la cocina. Buen granito, buena madera, decorada, amueblada, equipada, preciosa, para cocinar eléctrico. Tenemos un baño que no sé si es común o es de una habitación, ahora lo vamos a comprobar. ¿Este baño es común? Este baño es de la habitación principal, ese es el baño de la segunda habitación. Ok. Son dos baños. Lo que Entonces tenemos este baño de la habitación principal. Como veis es un gran baño. Tengo que tener paciencia porque mis ojos ven mucho más que la cámara. Y a veces creo que la cámara está viendo lo que yo estoy viendo con los ojos y no es verdad. Aquí tenemos para poner estanterías si queremos, guardar cosas. Y esta sería lo que es la habitación principal y la privacidad que tendrías. Bueno, la habitación principal me encanta porque tenemos aquí un escritorio donde trabajar tranquilamente, una buena cama king size, su decoración, una terracita, un closet. En cierto aspecto me recuerda un poco también al concepto Tuluminati, de Tulum. Por cuando voy a grabar allí, siempre buscan algo diferente, muy metido con cosas de naturaleza. Bueno, pues estoy saliendo de la recámara principal. Esta sería la privacidad. Aquí tenemos una mesa justo con la cocina. Los aire acondicionado, que parece ser que este de aquí está apagado porque el otro estaba bien fresco. Aquí tenemos calor. Una terraza con una persona ahí que está disfrutando de la vista. Qué bueno. Aquí también habría que comprar la televisión y el colchón. ¿Es correcto? Todo lo demás entra. Todo lo demás entra. Para que sepáis que cuando invertís y pagáis un dinero, entra todo menos la televisión y el colchón. Así. O los colchones, porque son dos recámaras. Aquí está la segunda recámara. Bueno, pues la segunda recámara sería la que rentaríais también tipo loco. Podríais estar viviendo acá y esta ponerla a la renta para que os produzca un dinero. Si no, podéis rentar las dos, independientemente una de la otra. También tiene su terraza, sus dos camas grandes, son matrimoniales, sus dos mesas, se podría decir, con su closet, lámparas y su baño. Lo vamos a ver aquí, ahí tenéis para el aire. Esa sería la entrada, que entrarías por aquí para este dormitorio.
Y aquí tenéis el baño con toda su privacidad. Ahora aquí está apagada la luz, pero bueno, un buen baño. Bueno, María, habiendo visto el de abajo, $188.000, este pues va a subir bastante. Claro. Pero son muchos más metros, pero también te va a producir el doble de rentas. Claro. Que eso también hay que decirlo. Hay que Por eso con los números uno tiene que hacer sus cálculos y ver cómo te salen esos números. Y cuánto dinero tú dispones para tu inversión. ¿A qué sí, Luis? Dígame. ¿Este en qué precio estaría? Esta unidad, siendo de las más grandes, están en $566.000. $566.000. Yo les digo que no se asusten mucho cuando hablamos de tantos dólares, porque tú aquí tienes dos rentas, no tienes una. Efectivamente, aquí estamos hablando de una doble inversión. Tienes la opción de rentarlo separado, tu lock-off, o tienes la opción de rentarlo completamente. Esa es la ventaja de tener un lock-off. Sí, el precio es elevado, claro, pero cada dólar que está pagando lo vale. Los muebles no son de diseñador, son hechos de diseño, son hechos a mano. Todo el mantenimiento que puede requerir la residencia o la unidad, tenemos a la gente especializada para trabajar, no hay que correr, no hay que asustarse. Y sin embargo, los mantenimientos son muy prolongados, eso quiere decir que son a largo plazo, no son inmediatamente. Como les digo, es una muy buena inversión. Sí es elevado el precio si ustedes los quieren ver así, pero lo van a recuperar en menos de 10 años, ya recuperaron el valor de la unidad. Y no solamente eso, tú ahora mismo la agarras, pones esa inversión y estoy seguro que te quedas un año con todas las rentas, 2 años, lo pones a la venta y le ganas más dinero a tu dinero. Pero por supuesto es garantizado y también nosotros podemos encargarnos de eso sin ningún problema. Claro que sí, si lo quieren poner otra vez a la venta, pues adelante. Claro. Por lo tanto, ¿qué le estamos diciendo? Que es como si tuviera el dinero en el banco, pero te está produciendo más dinero. Claro, está produciendo su dinero, en el banco aquí no lo pierden, en el banco sí. El inversor eso lo tiene claro, lo sabe seguro. Pero hay personas que estarán viendo el vídeo y no se dan cuenta de eso. Y por eso lo estamos comentando. Este es el departamento número 116, sí, es el mismo número, porque es un lock-off. $566.000. 566, y poder rentar tanto un espacio como el Claro, otro, efectivamente, los dos a la puedes vez. rentarlos por separado, puedes rentarlos juntos, entonces Vale. hay un doble manejo de inversión Es aquí. como si compraras dos. Exactamente, puedes vivir en tu pedazo y puedes rentar tu Está, loco. está muy bien. Entonces estás viviendo y rentando. Sí, sí. Está. Pero porque compres uno de 188.000 como tienes abajo, no eres menos que el que compras de 500 y pico. Quiere decir que todos disponen de las amenidades por igual. Exactamente. ¿Qué vamos a ver ahora, Luis? Ahora vamos a ver un estudio con vista a la selva y vamos a ver otro estudio con vista al mar. ¿Les parece bien? El estudio que tenemos del vista al mar es una super promoción. Ahorita los vamos a ver para que lo conozcan porque como lo ven, se vende. Entonces, pues qué bueno. ahí se incluye todo lo que ven ahí. Ahorita vamos Muy a bien, conocerlo. ¿voy a parar un momentito la cámara? Sí. Para este siguiente estudio que vamos a visitar, agarraremos el elevador, que hay 2 elevadores también. Es algo muy bueno, por si se tropease uno, seguimos teniendo el otro. Exactamente. Y nos vamos al 4.º nivel. Aviso importante. Muchos que ven mis vídeos piensan que realizo vídeos de inmobiliaria solo para informarlos. Pero no es así. Mi trabajo es el siguiente, mostrarles mi forma de vida y todos los beneficios de vivir en la Riviera Maya. Ya que si piensas invertir en una propiedad te interesa saber si quieres la propiedad, solo como inversión o como forma de vida. Entonces cuando ves los vídeos, por favor ponte en contacto conmigo directamente para ayudarte en todo lo que necesites. Ya que si no lo haces conmigo, haces ganar a otra persona la comisión, porque si tú pides información a la empresa inmobiliaria pensando que te va a dar mejor precio. No es así. Los precios son los mismos. Lo que hace la inmobiliaria es contactarte con otro vendedor, donde te van a pedir el nombre y correo para registrarte y una vez registrado, yo quedo totalmente fuera de la comisión a pesar que después les comentes que te decidiste por su propiedad por haber visto el video en Paco en Riviera Maya. Apóyame siempre, comunicándote conmigo directamente. En la descripción del video están todos mis datos WhatsApp, página web para resolver todas tus dudas o para tu mayor facilidad puedes escanear el código QR que aparece en pantalla, que te enviará directamente a mi tarjeta digital donde están todos mis datos de contacto. Del ascensor, pero lo quiero grabar para que veáis que hasta el ascensor tiene diferencias a los habituales. Madera también dentro, espejo, precioso. Y ahí tenemos a Luis que me está esperando para enseñar el estudio 414. Este estudio 414, ¿de cuántos metros cuadrados estamos? Este es de 40 metros cuadrados,
Son los últimos 2 estudios, este y el de la vista al mar que les quiero enseñar. Uno de los 2 últimos estudios. 40 metros cuadrados. Esta tiene vistas a la calle, ¿no? Esta tiene vista a la selva. A la selva. Así es, $249.000. $249.000. Muy bien. ¿Y por qué este que tiene 40 metros, el otro que tiene 50? Es por la ubicación. Vista, exactamente. Aquí los precios varían mucho entre las vistas y los niveles. Entonces, los precios más altos están en lo que son vistas a la selva, vista al mar. Los precios regulares los manejamos con vista a la calle y los precios más bajos, como el que vimos el primerito de 188, los manejamos con muros. Bueno, yo disfruté con el primero, te lo puedo asegurar, y voy a disfrutar con este. Bueno, pues aquí tenemos la entrada. Aquí sí que está el aire acondicionado puesto. Hasta como entramos, nos encontramos con la cocina aquí a la izquierda. Una sala amplia, como lo habéis visto, como un estudio, como grabo otras veces. Pero luego vamos a comprobar más cosas. Un buen sofá, una televisión, una buena mesa. La cocina bastante amplia, me gusta mucho el modelo de cocina que ponen. Un buen cuarto de baño. Una buena ducha. Un buen trono. Está espectacular, me gusta mucho este tipo de cerámica que... Bueno, pues esta sería la puerta corredera. Y tenemos la vista a lo que es la selva. La cama king size que tenemos allí. ¿Aquí hay corredera o no hay corredera? Aquí no, ese se quedó estudio abierto, tal cual estudio sin división. Estaba mirando a ver si había una puerta corredera o algo. Esta sería la terraza que tenemos. Ese es el balcón. Con vistas a la selva. Y esta selva no se va a edificar nada, ¿no? Es una área protegida, les explico por qué. En la parte de adentro de la selva hay un colapso, un cenote, entonces hace que el suelo no sea bueno para construir. La otra parte de la parte verde pues le pertenece al Majecal, entonces no hay acceso que pudieran entrar aquí si no sea por la Cabo del Chango o por la residencia. Entonces... Y esa es otra de las ventajas de lo que vamos a ver luego más tarde, esas vistas al mar maravillosas que tenéis aquí. Bueno, pues esta... Oye, ¿por qué les dio de poner estas barandillas que a mí me han llamado la atención para bien, la verdad? La barandilla dorada, se trató de conservar el diseño, el concepto, los colores son dorados, madera, entonces en la noche esto queda ámbar, sí. Entonces es parte del diseño. En la noche, como la tuvieron... Es muy llamativo el desarrollo por la noche, la verdad, con las luces sí. que habéis puesto. Bueno, pues esta es la vista que tendréis de este departamento, que si os interesa, sin ningún problema, se os puede pasar toda la información que necesitéis. Porque cualquier departamento que estemos viendo, con $5.000 se puede hacer un apartado, ¿no? Exactamente, se hace un apartado con $5.000 y el cliente recibe una respuesta en menos de una semana. Y recibe respuesta en menos de una semana. Así es. Luego, como estabas hablando de financiamiento, se puede pagar tanto al contado con préstamo hipotecario o hacer un pago a 3 años. Exactamente. No te descapitalizas y encima con lo que generas de rentas vas pagando todo. Sí, el financiamiento es una herramienta muy buena realmente en el tema de inversión porque tú lo tomas, no te quedas sin capital y lo que tú rentas lo va pagando tu unidad prácticamente. Entonces, el mínimo que pedís a la persona para poder hacer ese financiamiento le pedís un 30%, un 30%. ¿no? A partir del 30% ya le dais el financiamiento y ese financiamiento una parte lo pueden agarrar con las rentas y otra parte con ellos poniendo un dinero. Sí, ¿no? exactamente, una parte para las rentas o dedicarse a pagar lo que son las cuotas de mantenimiento, que también les va a sobrar porque no es mucho lo que es la cuota y de ahí completan para la mensualidad del financiamiento. Bueno, pues son números que hay que averiguarlos luego. Así queda este estudio. Así queda este estudio, así es, así como lo ven. Es que fíjate, cuando sales de tu estudio, la sensación que tienes cuando vas a por aquí a pasear, María? Te quedas, yo qué sé, yo no sé si estoy en un barco de estos de vela antiguos y estar en los pasillos, algo así. Exactamente, le acabas de dar al clavo, Francisco, el concepto es náutico. Es náutico, ¿no? Es que a mí me suena esto como si estuviera en la parte baja de un... pero con las entradas de luz. Exactamente. Vamos a ver otro modelo de 2 habitaciones. Este modelo es más pequeño, es de 65 metros cuadrados. Acuérdate que no se te oye mucho. Perdón. Vamos a ver una nueva unidad. Esta es de 2 habitaciones de 65 metros cuadrados. Obviamente hay una gran diferencia en precios, pero es una unidad excelente para invertir, ya que también cuenta 2 entradas, tiene lo que es el loco. También es tipo loco. Así es. Al ser 65 metros cuadrados, dos recámaras, no son recámaras súper grandes. No, tiene una cama king size cada una. Pero sí tienen la opción de hacer 2 rentas. Exactamente. Esta sería la entrada principal
donde tenéis la cocina aquí, nada más entrar. Me quedo sorprendido de cómo es la cocina, porque es que cada diseño es diferente. Yo me quedo sorprendido. Entro aquí, me encuentro esta barra, estos asientos. Tengo aquí este espejo, y esta sería la otra parte que tú rentas, que luego lo vamos a ver. Yo lo voy a cerrar. Esto sería independiente si tú rentas la otra parte. Aquí tenéis la cocina. Fíjate qué cosa más simple de cocina, pero qué diferencia y qué imaginación han tenido para hacerla así. En el medio, justo en el medio. Tenéis un sofá que se podría hacer cama, pues se tira para abajo, su tele, su terracita, sus vistas. Y luego ya tendréis la otra recámara, que es tipo lock-off. ¿O no? No. Aquí me estoy equivocando yo. Porque aquí tiene que haber una cama donde dormir. ¿No es así, Luis? ¿Dónde? En esta zona de aquí, que es tipo lock-off, esta sería su recámara. Esta es la recámara principal. Ajá. Esa es la recámara principal, aquí con su acceso al baño. Y este sería el baño. Este sería el baño con 2 accesos, no necesidad de entrar a la habitación para poder entrar al baño, puedes hacerlo desde la sala o la cocina. Y la segunda habitación vendría siendo esta. Esta sería nuestro lock-off. Ah, ok, yo ya estaba perdido, de verdad, ¿eh? Es que me sorprendéis con los diseños que tenéis. Mira, esto sería lo que tú rentarías para una persona entrando por la puerta, que sería esa, y su baño privado. Esta sería más pequeña, por lo tanto pagarían bastante menos que si renta la otra parte. Exactamente, estamos hablando de unos 65 a 70 dólares por noche. Y es así de pequeño, imagínate lo que renta por las que son más grandes. Exactamente. Lo que pagan, mejor dicho. Oye, fantástico, ¿eh? Y ahí tenéis entrada de luz en la parte de fuera, en ese cristal de ahí. Yo me siento para nada incómodo, porque si vengo de vacaciones aquí a playa, voy a estar una semanita, voy a estar 8 días, aquí me encuentro de maravilla. Me voy a comer a los restaurantes, ya con mis necesidades. Que no, que quiero comer aquí, pues me rento esta parte, ¿eh? Quiero sentirme como si fuera un departamento. Así es. Entonces esta sería la entrada, como la hemos visto. Efectivamente, aquí ya sales y tienes una muy buena vista al mar. Al salir tenemos una buena vista al mar, tienes razón, mira. Qué bonito se ve. Oye, voy a entrar otra vez porque yo creo, como estaba perdido, creo que no lo he grabado bien. Vamos otra vez. Me sorprendió mucho el tema de la cocina, aquí en medio. Podemos pasear a través de la cocina, por aquella parte cocinamos y por esta parte podéis comer. Me sorprende también el espejo ese porque le da más amplitud a lo que estamos viendo. Tienes ya la zona de la sala de estar, para descanso, para relax, para que te entre la luz, para hablar, para trabajar un poco. Y tienes la opción del cuarto donde vas a dormir, que es amplio, grande, con una buena cama, tu closet y tu mesa para trabajar. Si tú eres un nómada digital, pues ya sabes a qué me refiero, que tengas eso es imprescindible, porque tienes que trabajar. Y aquí yo creo que no estáis oyendo ningún ruido. Y es muy tranquilo. Y este sería tu baño, tanto para visitas como para ti, con 2 entradas. Fantástico. ¿Y no está pasando a vosotros lo mismo que a mí? ¿Que cada departamento es un descubrimiento? Porque no son todos iguales, aquí no. Ya lo veis, muy diferentes unos de otros. Por eso es muy importante que cuando estéis viendo el vídeo acordaros del número de departamento para el gusto y la inversión que queréis hacer. ¿Este departamento qué número tenía? ¿El precio? El número de departamento. 401. 401. ¿Y su precio? Es de $301,000. 301.000 dólares. Y se entrega igual como todos los demás, así como lo hemos visto, pero hay que comprar el colchón o los 2 colchones y la televisión. Es correcto. Bueno, pues ya hemos conocido otro más pequeño, pero con opciones de 2 rentas. Exactamente. Ahora que vamos a ver, Luis. Vamos a conocer una unidad de una habitación con un concepto totalmente diferente. No, ya me está... Vamos a prepararnos. Emociones. Cuando voy a otros desarrollos, con ver dos departamentos ya me lo sé todo. Aquí no, aquí tengo que estar descubriéndolo, como los que están viendo el vídeo. Exactamente, y todavía nos queda la mejor parte, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir paseando. En este caso me dices que va a haber vistas al mar, ¿no? Exactamente, vamos a ver 2 unidades de vista al mar. ¿En qué planta estamos ahora? ¿En la tercera? Estamos en el 4º nivel. 4º nivel. 4º nivel, aquí ya la luz es más natural, empieza a pegar más, el aire, las brisas. Y ahora vamos a conocer una unidad completamente diferente al layout que hemos visto. Es muy bonita realmente, es de una habitación.
¿Cuántos metros cuadrados la que vamos a ver? 55 metros cuadrados. ¿De una recámara? De una recámara. Es grande, entonces está bien. 412, ya lo veis. 55 metros cuadrados. La entrada. Por favor. Aire acondicionado, que ya lo estoy notando. Qué bueno. Ahí, fíjate qué bonita la entrada, me gusta. Sala comedor, con su sofá, su televisión, su terracita al lado. Y no solo eso, es que tenemos aquí la mesa que también invita a sentarse y a hablar ahí. Una buena cocina. Me gusta mucho la distribución que estoy viendo. Impresionante. La cocina está muy bien. Y ahora vamos a descubrir más cosas. La cama, la recámara principal se ve amplia, grande, con todo lo necesario para tú aquí, sin salir, disfrutar de trabajar toda la mañana. Un buen closet y el baño grandísimo, estupendo. Pero en el baño, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos sorprende siempre, que también puedes entrar por ahí, justo por ahí, sin necesidad de que te vean aquí, porque esto lo puedes cerrar. Ya lo ves. Tú tienes la privacidad de tu habitación y puedes entrar por acá. Y es baños estupendo, me está encantando el lugar. Yo creo que a vosotros os está pasando lo mismo que a mí. ¿Cómo es eso? Que está en Playa del Carmen, tan bien situado y no me lo he grabado antes. Eso digo yo también. Bueno, cuando uno cree que lo ha visto todo, te encuentras con algo diferente, ¿no es así, María? Totalmente distinto a lo que hemos visto hasta ahora, pero vamos, muy curioso, está muy bien. ¿A que sí? Y los conceptos tan diferentes que aquí hay gusto para cualquier tipo de persona en el diseño y en la forma de distribución que tiene. Sí. Bueno, pues 55 metros cuadrados que están muy bien trabajados, me gusta mucho, ya veis el mantenimiento que le dan a todo, fenomenal. Luis, Aquí estoy, platicando de las solamente me maderas. falta una cosa. Dígame. ¿Qué precio tiene este departamento de Este- 55? Oye, ¿las pistas de armar dónde están? Ahorita vamos ahí, nos falta un nivel. Ahorita Ajá. vamos para conocerlo. Esta unidad tiene un precio de $300,000 cerrados, 300,000 cerrados, de 55 metros cuadrados. En esta unidad pues ya cambia todo, porque aquí sí te incluye lo que es un horno convencional y un horno de microondas, que hace que el layout sea completamente diferente. La estructura, como está dividido, también lo hace diferente, y porque aquí tenemos un balcón bastante amplio. Entonces aquí ya empiezan a moverse un poquito más los precios. Vamos a conocer ahora. Porque, por ejemplo, este si yo lo tuviera que lo rentáis, ¿en qué Ok. precio se renta? En $150 por noche. Pues eso es el motivo de que tú estás pagando el doble, pero también están pagándote el doble. Y estamos hablando de una temporada baja, de $150. La temporada elevada, que es diciembre, enero, estamos hablando de los 300 hasta los $350 por noche garantizados. Bueno, está muy bien eso. Y no solamente que esté muy bien, es que es real, porque está ocurriendo. Es correcto. Es correcto. ¿Nos vamos a ir a dónde ahora? Vamos un nivel más arriba, sígame, ya vamos a ver las vistas al mar completamente diferentes. Les voy a mostrar un estudio y una unidad de 2 habitaciones. Estoy sorprendido. Lo que tenemos ahorita de vistas, dígame de este lado, tenemos 2 accesos de escaleras, como pudieron darse cuenta. Tenéis Las 2 accesos de emergencia. escaleras. Una del lado derecho del edificio y la otra del lado izquierdo. Y ahora aquí arriba me dice que hay un estudio tipo penthouse. Un estudio tipo penthouse y tenemos un estudio de 40 metros cuadrados. Este estudio que vamos a ver ahora es nuestro plus. Esta unidad se vende tal cual la van a ver, con lo que tiene incluido. Ahorita te la- Eso me lo vas a explicar de nuevo, ahora cuando paremos un poco. Sí, Es el 513. 503. Estudio. Estudio. No es estudio penthouse. No es estudio penthouse, es solo un estudio. ¿Cuántos metros cuadrados? 40 metros cuadrados. Bueno, aquí el aire acondicionado no está puesto, eso ya lo Acabo digo. de aprender. Adelante, por favor. Esto ha estado rentado seguramente esta noche, porque están arreglándolo todavía. Ahí tenemos el baño, nada más entrar, a la izquierda. Los baños los hacen excelentes, me gustan mucho. Esta es la zona de la cocina con el sofá que tenéis aquí. Y la privacidad de la habitación que tenéis ahí. Se cierran las puertas y tenéis privacidad. Es muy diferente a lo que hemos visto anteriormente.
Y ahí me está esperando Luis, creo que en la terraza. Yo no lo he visto pasar. Ah, no, está aquí. El Luis. Y aquí tenemos... Aquí me estás, no sé, poniéndome la boca agua. Porque imagínate estar aquí dormido o levantarte por la mañana. Porque esto, la gracia de este departamento es esto. Estáis aquí tumbados en esta almohada. Os levantáis y ¿qué ves? Nada más levantarte. Esto que estáis viendo, esta maravilla. ¿Qué os parece? Y el sol sale por ahí, por esa parte. O si no, por allá. Ya no me acuerdo si por ahí o por ahí. Tenéis mucho árbol, mucha selva y unas vistas al mar excelentes. Y esto no se va a tocar, no van a edificar ahí porque ahí no pueden edificar porque está el Magical y lo que habíamos hablado antes, todas estas árboles, porque hay un cenote ahí que no se puede edificar. Pues 40 metros cuadrados en la quinta planta. Exactamente. Estudio y valor $270.000. $270.000. Este estudio se vende tal cual lo ven, con todo incluido. Hasta la cama. Hasta la cama. Bueno, ¿y la tele? ¿Dónde está la tele? Me la han robado. No viene, Ah, bueno. no incluye, pero les incluye el soporte, nada más sería cuestión de colocarla, pero les incluye este sofá, les incluye el microondas, refrigerador, todo Se le equipado, incluye todo. todo amueblado. Qué maravilla. Bueno, $270.000. Para que hagáis una idea, ¿en cuánto se está rentando? Ese se está rentando en 170, 180 en esta temporada baja. Tenemos unos 170, 180.000, en $180, perdona, la noche. que multiplicado por el nivel de rentas que hay y por el año, aparte la temporada más alta, sale al año ¿en cuánto? Al año estamos hablando garantizados entre $45.000 a $50.000. ¿Te produce este departamento? Así es. ¿Y os parece caro 280.000 o 270? ¿Cuánto has dicho? $50.000. 250.000 270.000. Este. Ah, Y 270.000 te y deja un 50.000. ICOM de 50 a 55.000. ¿Qué te parece, María? Creo que está- Pagas $270.000 y este año te está produciendo cerca de los $50.000. De esos $50.000 que hay que descontar, pues en el mantenimiento, el pago administrativo y tal, pero aún así, pagando todo eso, te quedarían... 50. O Ah, sea, yo te estoy pagando dando todo el eso. ICOM completo. Yo ya saqué lo que es el HOA, ya saqué tus cuotas de mantenimiento, ya saqué el precio de administración. Si lo llegas a poner. Total, que en mi extra, cuenta bancaria me volverían... 50.000. Mira, lo vamos a hablar de otra manera. Yo compro ahora $270.000. El año que viene, yo ya he recibido 50, por lo tanto ya me saldrían 220. Pero aparte, este departamento el año que viene a lo mejor ya vale 280 o 285.000 porque ha ganado plusvalía. Exactamente. Entonces estamos ganando con las rentas y estamos ganando con la plusvalía. Y tú decides, en un año lo quieres vender, se lo das a Luis, te lo va a vender, tú te quedas con tus $50.000, ¿qué banco te está dando $50.000 en un año por $270.000? Muy pocos bancos, ¿no? O ninguno, ¿eh? Ninguno prácticamente. O ninguno prácticamente, así es. Vamos a conocer una. ¿Sabes por qué hablo de esto Dime. tanto, Luis? Es que me he encontrado muchos clientes que me dicen, oye, ese departamento que has enfocado hoy, de verdad que es bonito, pero es caro, ¿eh? Es caro, Paco, joder. Bueno, perdona por la palabra. Pero cuando lo explicamos de esta manera, ¿dónde está el caro? Si tú Exacto. sueltas tu dinero, lo tienes ahí, tiene ese valor, recibes toda esa cantidad de dinero, lo dejas otra vez a la venta y vuelves a recibir más dinero. Sin ningún ¿Dónde está problema. lo caro? Lo caro es lo que no produce. Exactamente, eso es lo más caro, el tiempo que no se toma uno para pensar y estudiar bien. ¿Por qué tiene tanto éxito la residencia en las rentas? ¿Por qué tiene tanto éxito la residencia en las rentas? Por el simple hecho de tener un concepto único. Me dice, ¿cuánta gente no viene aquí a Playa del Carmen y renta lo mismo? Te voy a Completo. decir algo que yo creo que también afecta. Por ejemplo, aquí en Playa del Carmen el concepto Tuluminati no se trabaja tanto. Exactamente. Y este es muy parecido al concepto Tuluminati. Exactamente. Y estamos con mucha naturaleza al lado, mucho árbol. Mucha misticidad. Y mucha gana, a magia. Tulum gana mucho el tema de que puedas ir andando a la playa en 3 minutos, cosa que en Exactamente. Tulum, por mucho que sea Tuluminati, esté en medio de la selva y tal, y meditar, ir a la playa es un suplicio. Es suplicio. Y aquí la tienes
a dos pasos. Exactamente. a unos Y tienes pasos. grandes restaurantes como la Cueva del Chango, la Mate 38, el restaurante griego. Pachos, Milos, Super, si tienes que ir a comprar. A la 10 en la vuelta de aquí de esta residencia. Van a hacer el Chedraui. Selecto. Si quieres hacer deporte, tienes el polideportivo, tienes mi gimnasio donde yo voy, el Evol. Exactamente, está completamente bien. Estás en una buena zona, no hay ruido, no hay antros, no hay música pesada, no hay tanto bullicio. No, esta zona es muy como tranquila, muy de paseo, muy romántica. Exactamente, Y la efectivamente. persona que vive en grandes ciudades tiene dinero, produce dinero, Exactamente. lo que quiere es venir a descansar y si encima su dinero lo produce un lugar como este, más contentos están. ¿Y qué tal se siente la brisa ahorita? Qué bueno, Luis. Pues ahora que vamos a ver. Vamos a ver una de 2 habitaciones de 120 metros cuadrados con vista al mar. Déjenme cerrar las ventanas. 120 metros cuadrados con vista al mar. Así es. Ese va a tener un super precio, pero no veáis, mira, es que yo intento, ya sé que no todo el mundo tiene dinero, eso lo sé, pero cuando te hablan de 500 y pico mil pesos o algo así para arriba, dólares, perdona, pues uno ya piensa, eso es inaccesible para mí, pero la persona que los tenga no tiene que pensar eso tiene que pensar cuánto dinero va a producir de 500 y pico mil dólares. Si este que vale, ¿cuánto vale este? 270. Me está produciendo cerca de 50.000 dólares, ¿cuánto me va a producir de más de medio millón? Muchísimo más. Estamos hablando ya casi de 120, 150 mil al año. María, ¿cómo te quedas cuando... Bueno, María ha salido un momento fuera. Estamos hablando que este, que vale 270.000 dólares, te está produciendo 50.000 dólares. Si te compras uno de más de más de medio millón de dólares, te va a producir 150.000 dólares anuales. Está muy bien, además yo para mí que no tengo automóvil, que tengo todo a la mano, la verdad que genial. Pues, Bueno, esa es otra cosa que no habíamos hablado. Si tú vienes aquí a Playa del Carmen y no quieres mover un auto, no quieres rentar un auto, el lugar es ideal también, por todo lo que tienes cerca. la playa, el Chedraui, todo, es que es todo. Y, una Y el calle- concepto que es un concepto único, este es el departamento, voy a echar para atrás un poco, 515, explícame las características del 515. 515, tenemos una unidad de 120 metros cuadrados. 120 metros cuadrados, madre mía. Y este tiene un acceso directo al rooftop. Como pueden ver, las unidades están completamente nuevas. Esto es un penthouse. Este es un tipo penthouse de 2 habitaciones. Nada más vean la vista que tiene. Tenemos... Y este nunca se ha rentado ni nada, ¿no? Está nuevecito. No se ha rentado porque está todavía sin quitar las cosas de ahí. Nuevecito está. Está el suelo sin limpiar todavía, no está todavía trabajándose nada. Pero sí que se les va a entregar decorado, amueblado y Sí, equipado. claro, todo se les entrega tal como vieron los otros departamentos. Vaya sala comedor grandecita que tenemos. Es que vean que el producto es completamente nuevo, que no es preventa, no es nada, es un producto nuevo. Se les da una casa completamente nueva y quería que vean cómo son las unidades. Pero fíjate tú las vistas que tenemos al mar desde aquí, de la sala comedor, es increíble. Preciosos los cambios de color del agua. Hemos llegado a la 1 de la tarde. Ahora mismo son la 1 de la tarde y mirar cómo se está viendo. Precioso que sí. Y si desde aquí veis así el mar, cuando subamos aquí arriba al roof, todos los inquilinos, todos los dueños de departamento, todos los que rentan, tienen unas vistas maravillosas. Y aparte es que ese roof, el roof que tenemos aquí arriba, también tiene un concepto muy parecido a lo que estamos viendo y para mí es único y maravilloso. Bueno, pues vamos a seguir conociendo el departamento de 2 recámaras. Un departamento de 2 recámaras, 120 metros cuadrados, con todo lo que estamos viendo, que luego podemos subir por la escalera luego, ¿no? Ahorita está cerrado el acceso, pero ahorita vamos a ir rapidísimo. Entonces se cierran los accesos para que las puertas no se dañen. Ok, para que no... ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas y de alta plusvalía en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos, que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo para disfrutar la vida de una nueva forma en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi tarjeta digital, donde con un solo clic podrás ver de forma muy sencilla todos los desarrollos donde puedes invertir y hacerte de un patrimonio en el paraíso del mar turquesa. La parte de arriba del penthouse, que tenéis así cerrados de esta manera, la privacidad como los demás penthouse, y
lo que tenéis en el penthouse, ya veis, toda esta privacidad vuestra. Por aquí subiríais desde la parte de abajo de... Esta sería la puerta de acceso y tenéis vuestra alberca privada. Y aquí podéis decorar con camastros, con cama, con lo que tú quieras, con mesas. Y esta sería tuyo con estas vistas al mar. Maravilloso, ¿no? Lo que sigue, que sí. Con estas luces. Está hermoso, que sí. Bueno, pues este es el concepto del penthouse que hemos visto anteriormente, de 500 y pico mil dólares. ¿Era de 500 cuánto? 595. 595 mil dólares que vale este penthouse. Ahora vamos a ver ya el área común. El área común que lo tenemos aquí al ladito. Aquí podemos empezar. Aquí empieza nuestra área de descanso. Tenemos lo que es un mini jacuzzi. Este es un área de descanso con mini Este es jacuzzi. un área de descanso con un mini jacuzzi para las personas que no quieren estar de ese lado. Pues tienen esta área privada, completamente con sombra, mesas y una pequeña barrita. Nuestra área común, que ya es para huéspedes y propietarios, viene siendo esta área. Tenemos lo que es un espacio de bar. El bar es quien llega lo usa. No tenemos, como no hay una administración fija, no tenemos a alguien quien se encargue directamente del bar. Entonces, aquí el propietario pues puede hacerlo y el huésped puede usarlo sin ningún Yo vengo problema. aquí con mis bebidas, mis cosas, me las dejo aquí, me las voy poniendo, me tumbo en una camita, me la agarro con otra camita por allá, o me vengo por aquí y me meto en la alberca en tipo Infinity. Esta es pequeñita, pero no tiene nada que ver. Jacuzzi para 20 personas, hidromasaje, pueden ver los filtros en el Ah, que es un jacuzzi. Es un jacuzzi, Increíble. hidromasaje, 20 personas. Para 20 personas con vistas, que ya lo veis, tipo Infinity, vistas al mar, precioso. Me encanta, ¿eh? Aquí sigue nuestra área de descanso. La opción de relax que tenéis aquí. Exactamente. También tenemos el área del gym, que está de este lado. El arte sigue apareciendo en todo el edificio, como pueden ver. Me gusta mucho el tema de los camastros, ya lo veis, el tipo de suelo que tenemos. Y aquí tenemos un gym para el que le gusta hacer deporte, entre ellos soy yo, uno de ellos. El gym en este momento hay una persona, pero no la voy a enfocar. Buenas. Y tiene todo lo que necesitas para hacer un poco de cardio, de esfuerzo físico. Bueno, pues espero que os guste. A mí el gym, ya lo sabéis, cada día tengo que hacer algo de ejercicio. Un buen bañito, un poco de ejercicio. Exactamente. Qué bueno. Vamos a conocer la alberca principal ahora. Que bueno, ahora en ese momento pues la ¿Sabes qué tienen. me pasa hoy? Que como ayer lo vi lo primero sin conocer los departamentos, me quedé con la boca abierta. Pero ahora he visto los departamentos y vengo al RUC, que ya lo conocía, Doblemente. y me quedo un poquito menos sorprendido. Pero ayer me dejaste con la boca abierta. Así es. Por este momento no vamos a poder entrar al alberca principal, está en mantenimiento. Ah, no se puede entrar ahora mismo porque está en mantenimiento. Está en mantenimiento, así es. Si Todo- acaso voy a grabar un poquito desde aquí. Es una pena que no pueda grabar la alberca principal porque es preciosa y sí que la puede grabar. Pero la alberca principal es esta. Están ahora con el mantenimiento, ya lo veis. Pero es grande, es amplia, también con camastros. Y os voy a grabar un poquito en la zona esta de acá. Por acá, para que lo veáis. También es tipo Infinity, mirando al mar. Y ayer me estuve paseando por aquí, un buen ambiente que había, relajante, tranquilo. Porque claro, ves esta que es como estrecha, pero esto es un tipo jacuzzi. Esta es la alberca, más ancha, más grandecita, para poder nadar. Y ahí tenemos las vistas al mar, que se ve precioso. Ayer se veía perfectamente Cozumel, hoy se ve un poquito menos claro. Tenéis días de todo. Luis, impresionado. ¿Algo más que resaltar de las zonas de amenidades? Algo que más resaltar de la zona de amenidades, pues bueno, aquí tenemos lo que es música de fondo en la noche. Es un área muy tranquila, muy romántica. Se empieza a partir de las 7 de la noche, se pone una musiquita lounge. Y bueno, pues aquí los huéspedes... ¿Hasta qué hora pueden estar los Aquí huéspedes? hasta las 12 de la noche. Hasta las 12, ah, 6 un de buen la horario. mañana A 12 de la noche. Está muy bien, me gusta mucho. Así es. Ahora, si te parece bien, nos vamos a la zona de oficinas Claro, y hablamos un poquito de números para que se hagan una idea de lo que les puede repercutir realmente su inversión. Exactamente. ¿Vale? Vámonos. Hasta luego. Estamos en la parte de abajo y aquí abajo pues ya tenéis hasta unos baños para asearos, cualquier cosa, nada más llegar de la calle. Y yo voy a entrar al de hombre, no hay nadie en este momento.
Para que veáis cómo son el área de baños comunes que tenéis aquí. También tienen su gracia, así que hay que aprovecharlo todo. Me voy a lavar las manos que se está sudando. Me está comentando María que también lo grabe porque esto es un router independiente de cada departamento. Para que sepan que su internet va separado unos de otros. ¿Es así? Es importante para la gente que hace home office, la verdad que es interesante tener tu propio router y que tenga más potencia, no tengas problemas. Bueno, yo lo que quiero ahora es que Luis nos hable de números reales para que tú sepas que cuando metes $200.000, $500.000, esos $500.000 están protegidos y encima se está dando un rendimiento cada año. Eso es muy importante. En tu oficinita, que bueno, la mía es la playa, no sé si lo sabías. No, está mucho mejor la vista, me imagino. Claro que sí. Oye, estamos viendo el departamento, el 003, ¿no? Así es correcto, el 003. Este que hemos visto el primero. El primerito que vimos en la planta baja. Es un estudio, el más económico de El todos. más económico de $188.000. Se maneja más como one bedroom studio, porque tiene esa puerta divisoria que hace que se divida la habitación del área común prácticamente. Lo que tenemos de este lado son las proyecciones que se manejan, los precios por renta. Tenemos precios por renta, por noche y por semana. Les voy a explicar rápidamente cómo se maneja esta proyección. Muy bien, yo lo que quiero decir es que lo que nos va a ver ahora aquí en la pantalla es el hecho real en el 2021. Este año ha cambiado para mejor aún, porque han subido un poquito los precios, pero vamos a conocerlo. Luego, si acaso, esta proyección os la voy a colocar, una fotografía, unos segundos, para que vosotros paréis la pantalla y veáis los números. Vamos allá. Perfecto. Estamos empezando en la temporada alta de diciembre. Sí. 24 al 2 de enero, estamos hablando de 1.1 semana en renta, que es el tiempo que es la alta, a un precio de $220 por noche. Aquí esto es lo que sería por semana, sería, si lo rentases una semana ganarías $1.540. Luego sigue la segunda alta del año, que es del 3 al 8 de enero. Equivale prácticamente a una semana, se podría decir. El precio por noche es de $200 y bueno, eso es lo que ganarías si lo rentaras por semana. Y bueno, aquí estamos viendo un aproximado de que se rentó casi la semana completa por medio de un día. Muy bien. Y luego nos vamos aquí en la alta, otra alta que viene del 9 al 23 de marzo. Son 11 semanas, precio por noche, precio por semana, el tiempo estimado que podría rentarse y lo que ganaría. Estamos hablando aquí ya en una buena semana de $10.651. Todo eso ya más o menos nos estamos haciendo una idea. Lo de más abajo también. Ya Exactamente. Lo ves, regular y la más baja de todas. Seguimos para abajo. Para abajo. El total que podríamos ganar al año con esta ocupación quedaría en $33.718. Con una ocupación que aquí no está correcta porque es de más del 80%. Más del 80%. Cabe mencionar que esta ocupación, como pueden ver aquí arriba, 2021 nos tocó un poquito de COVID. Aún así, el propietario que compró unidad aquí en la residencia en temporada muy complicada, que fue la temporada de COVID, estuvo ganándose esto al año. Eso es la ganancia bruta. Es la ganancia bruta. Ahora vamos a ver la ganancia neta, pero a ver cómo se desglosa. Perfecto. Para que lo veamos en gastos. Tenemos aquí el ICOM, que es lo que ganaste neto. Viene el descuento por administración. Cabe mencionar... Aquí hay un error que es el 20% de administración. Exactamente, que es lo nuevo que está manejando lo que es Vacasa y Click and Home. El 20% de gastos administrativos, es correcto. Luego nos vamos con el HOA, que son las cuotas mensuales que se pagan en residencia. Estamos hablando de $1.440 al año. ¿Esto qué abarca? Esto abarca áreas comunes, limpiezas, abarca lo que son seguridades, fachadas y todo lo que conlleva el edificio. Luego viene lo que es el predial. En México son los impuestos sobre la renta, es lo como que tú vas a pagar al gobierno. Estamos hablando de $189 al año. Y tu luz e internet, que esto sería $1.200 al año para cerrar tu ICOM con 20.000, vamos a decir $22.000, porque tenemos que hacer el ajuste del 10. De $22.000 me ha producido en el año el departamento de $188.000. Es correcto. Eso es mi ganancia del año. Que yo la voy a recibir mensualmente en mi banco. Mensualmente tú lo vas a recibir en tu banco, de acuerdo con el trato que tú hagas con tu administrador. Una de las cosas que te he hecho yo una pregunta es de fiar estas administraciones, por supuesto. Exactamente. De efecto sí, por eso el desarrollador se encargó de ofrecer 2 administradoras. ¿Por qué?
Porque en muchos desarrollos como que te incitan a ir a solo una y tal vez uno no se siente seguro. Aquí te da la opción de tener dos, totalmente de fiar, y si no estás tan seguro de querer trabajar con ellos, te da la opción de tú poder elegir con quién quieras trabajar. Bueno, pues ya lo habéis visto. Tenéis unas facilidades tremendas, aunque tú estés en España, estés en Estados Unidos, estés aquí en México, en otra zona, Monterrey, lo que sea, tú no te tienes que preocupar de nada, te lo van a enviar todo a tu cuenta bancaria. Oye, si hay algún desperfecto dentro del departamento, Aquí se arregla todo, lo que son mantenimientos, pintura, limpieza, plomería, electricidad, fallos de internet. La ventaja es que aquí la residencia te ofrece la ayuda. Lo que pasa es que esos gastos sí que los pagas tú. Dependiendo, al tú adquirir una unidad con nosotros, te damos un mes de garantías completamente gratis, un año de vicios ocultos, y también, pues bueno, dependiendo del daño que se haya hecho. ¿Por qué? Porque pues si tú lo vas a poner a rentar, obviamente estás hablando de un daño por renta, pues la gente que viene lo renta y lo usa. Entonces ahí vamos cerciorándonos si es un valor con cobro o es un valor que la residencia pueda absorber y darte lo mejor. Siempre tratamos de brindarles lo mejor. Bueno, pues ahora yo soy una persona interesada y quiero ponerme en contacto contigo para que me brindas la fórmula para yo poder ejercer la compra de un departamento. Claro. Vamos a ver. Perfecto, bueno, la fórmula para venir aquí es, bueno, yo estoy ahorita con Francisco como broker externo, yo voy a hacer el in-house con él. Vienen, hacemos el registro del cliente. Se hace un apartado con $5,000, de ahí se tiene un down payment, que es el primero de 30%, dependiendo de lo que tú vayas a querer trabajar. Si quieres trabajar con financiamiento, pues bueno, se hace a 3 años, pagando mensualmente. Si lo vas a hacer por contado, pues bueno, se te da das el 30% de down payment, y tú eliges tu facilidad de pago, 30, 40, 20, 30, 50, 20, 30, 40, tú vas acomodando tus formas. En caso de que yo pida, bueno, te pago el enganche, el 30%, o puedo pagarlo de golpe con un préstamo hipotecario. Exactamente, claro que el préstamo hipotecario no hay ningún problema para pedirlo al banco, me vais a pasar todas las facilidades para poderlo hacer. Sí, claro que sí, te voy a mandar ahorita todo. Toda nuestra información se encuentra en el Drive, déjame te la voy desglosando completamente para que sea más fácil ir a los canales completos. Bueno, ¿algo más que creas que podemos contarles para que estén tranquilos, inviertan? Que vengan a conocer el desarrollo. Y si ellos están en Monterrey, en Estados Unidos, y quieren comprar, sin necesidad de venir, solamente tendrían que venir para firmar en la notaría, sin ningún problema. Se puede, claro, todo se hace por transferencia, los contratos se envían por correo, los recibimos también, una vez firmados, se reciben y se pacta la fecha de entrega, vienen, firman su acta de entrega, sus escrituras y se acabó. Bueno, pues muchas gracias, Luis, buenas explicaciones. Y yo lo que voy a hacer es salir de aquí de la residencia y que veáis qué playa tenemos por aquí cerquita. Y qué fácil acceso tenemos. Eso va a ser la mejor idea, eso es el plus. Venga, listo, que tengan muy buen día y vengan a conocerlo, por favor. Claro que sí. Ya nos vemos, Luis. Cuídense mucho y excelente viaje. Gracias. Disfrutando. Bueno, pues fíjate que hasta decoran la parte de aquí de fuera. Esta sería la entrada, por ahí entrarías. Y yo estoy saliendo por esta parte. Este auto también lo han puesto ellos para que la gente haga fotos. El aparcamiento, que no lo hemos dicho, pero tienes aparcamiento. Y la bajada de la 38, que es esta. Estamos justo al lado de la Quinta Avenida. Y la bajada de la playa es esta de acá, que en 2 minutos andando estamos en la playa. Se ve el mar al fondo. En la Cueva del Chango la tienes aquí al ladito, uno de los mejores restaurantes de Playa del Carmen y una de las mejores avenidas de Playa del Carmen. Yo digo que la mejor. Al ratito vamos a bajar a ver cómo está el mar. Bueno, pues aquí tenemos el desarrollo, la residencia y la Quinta Avenida que está allí, y vamos a ir andando, bajando por la 38. Ahora, si queréis, podéis conectar el tema de mirar el minuto de vídeo y veis lo cercano que estamos al mar. Esta avenida es espectacular, me encanta. Esa es la Cueva del Chango, como dije antes. Y aquí tenéis otro restaurante muy bueno, como es el Amate 38, del mismo dueño de la Cueva del Chango. Ahí tenéis un cenote y ahí tenéis otro cenote. Son pequeños, pero son cenotes. Espectaculares, ¿a que sí? Voy a seguir bajando. Estos árboles me encantan. Todo el día así, pero de noche
Me dice Luis que venga a grabar de noche para que vean lo espectacular del color que tiene el edificio, y si pudiera arriba en el rooftop, mejor aún. Bueno, pues seguimos paseando. Cualquier restaurante, tanto de la Quinta como los que tenéis por aquí, podéis disfrutar de una buena comida. Otra de las cosas buenas de comprar ahí, aparte de la plusvalía que te da y de las rentas vacacionales que están en el 80%, es que todo lo puedes hacer andando, tanto tú como las personas que renten. No tienes que tener ningún vehículo para disfrutar unas vacaciones hermosas, tranquilas. Cualquier rinconcito de aquí, con esta naturaleza, te puede dar una buena foto. Y ahora vamos a ver cómo está la playa, porque ya sabéis que mi día a día tiene un ratito de playa. Aunque no vengo con bañador, pero vamos a ver qué tal. Cómo se está caminando por aquí conmigo, que está espectacular. A mí me encanta la ubicación del desarrollo, cómo lo han diseñado. La parte que tú quieras mirar, eso en inversión se puede decir que segura. La Vagabunda de la 38 también, lugar también muy bueno para pararse a tomar algo, un refresco, una comida, un desayuno, lo que necesites. El Magical, el resort, el que tenemos delante justo del desarrollo, por eso no pueden edificar para arriba. Gracias a este desarrollo, eso también te garantiza que lo que vas a tener allí, vas a tener esas vistas del mar. ¿Cómo te estás sintiendo en el paseo, María? Muy bien, yo siento la brisa del mar. Perfecto. Yo desde arriba he visto que llegaba algo de sargazo por ahí, llegaba hoy algo, pero veremos a ver cómo está para bañarse. No, pero se ve limpia, no se ve bastante limpia, por lo menos desde aquí. Este es el restaurante griego, el Milos. Y este es el paseíto que hemos dado hasta la playa. Ya estamos en la entrada de la playa. Podéis mirar, yo creo que 2 minutos y medio, 3, como mucho, habremos hecho, y yendo tranquilo, porque no voy acelerado. Estoy yendo muy tranquilo y hablando con vosotros. Se me nota cuando voy rápido porque respiro con falta de aire. Por lo demás, muy bien. Voy a parar un momentito por el teléfono, pero esta es la entrada de la playa. Pues sí que se ve sargazo que está entrando, una pena que ocurra así. Esta es una de las playas más conocidas aquí en Playa del Carmen, tanto por la avenida que bajamos, que también es porque pasan gusto de venir aquí a bañarse. Cuando no hay sargazo prácticamente, pues es una playa excelente. Y cuando lo hay, pues tienes tu alberca allí, en el desarrollo. En este momento sí que se puede bañar la gente, porque no hay mucho en la orilla. Está más metido en el mar un poquito, buscas tu hueco y te das tu bañito. Pero sí ha llegado una cantidad importante de sargazo, ya lo estáis viendo. Y aunque hay barreras ahí, las pasan. Están haciendo un esfuerzo tremendo. Y aquí en esta zona que estamos, los del Magical, los del desarrollo este de la cadena hotelera de esta del Magical, tienen 2 máquinas y cada día están limpiando. Aquí no se va a acumular nunca mucho sargazo porque cada día lo están sacando. Pero hay días que llega más sargazo como hoy y días que llega menos. En este momento ya veis cómo está la playa, la gente queriendo tomar el sol, dándose un bañito y buscando el hueco adecuado para darse el baño. Está maravilloso esto. Estoy llamando a Alex para que nos vuele el dron, a ver si puede venir, porque ahora mismo acaba de salir de la escuela, son las 2 y pico de la tarde ahora mismo. Alex, ¿me puedes venir con el dron cuando vayas allí? Venga, hasta ahora.
Bueno, pues a ver si tenemos suerte. Vamos a comer, hoy vamos a comer otra vez en Papa Charlie, nos queda cerca de casa y por el tema del trabajo a veces no podemos cocinar, pues nos vamos directamente a comer allí. Voy a pasar un poquito, espero que más de uno de vosotros que esté animado pues haga la llamada. Yo creo que cierto departamento como este último, que os paso los números, va a gustar mucho el precio. Yo creo que 188.000 dólares está muy bien para todo lo que te entregan de amenidades, lugar, ubicación, todo eso. Y otros un poquito más difíciles de llegar económicamente a una clase media, pues quien tenga algo así, que sepa que es garantizado prácticamente su dinero, como si estuviera en el banco y le está produciendo un dinero importante. Y nada, ya despidiéndome de aquí, de la playa. Me da pena ver lo que estamos viendo, porque esta playa es maravillosa, el color del agua suele ser como aquel que vemos por allí, más clarito. Suele ser un color del mar muy bonito. Pero ya veis qué relajante es estar aquí y escuchar el agua. Buscas tu hueco, te metes un poco para adentro y ya está, y lo disfrutas. Y nada. Bueno, saluditos, espero que os haya gustado la residencia, a mí me ha encantado, un gran desarrollo, entrega inmediata, lo tiene todo para una rentabilidad inmediata también. Hasta luego, me voy de aquí de la playa. Si grabo algo más luego, sigo grabando. Me gusta compartir cualquier detalle con vosotros. Que voy al restaurante, pues a lo mejor grabo un poco. Que me voy paseando por la quinta, pues también. Así intento que, aparte de grabar los desarrollos, os grabe como está en este momento Playa del Carmen. Para mí es un lugar ideal para vivir, ¿eh? Vacacionar seguro, y vivir también. Bueno, antes de irme, estoy aquí en el Milos, en la cocina griega. A mí me encanta este restaurante y aquí estoy con el dueño. Hola, ¿cómo están? Hola, Alexis. Hola, buenas tardes. Ya un día de esto me acercaré a comer contigo por aquí. Perfecto, aquí esperamos. Me encanta el cordero que haces. Perfecto, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Aquí vais a comer muy bien y me gusta la decoración mediterránea que tienen, la verdad. Me encanta. El tema de la botellita. Buen restaurante. Y me cae muy bien Alexis, una excelente persona. Es muy querido aquí en Playa del Carmen, Alexis, ¿eh? Lo conoce mucha gente. Tiene un trato cordial con todo el mundo. Pues ahora no me queda otra que subir andando. Es que esta hora aprieta el calor fuerte. Y por nada empiezas a sudar. Pero paso a gusto de poderos enseñar lo que estamos grabando. Mira que llega por ahí el chavalote, qué bueno. Estamos aquí al lado de Papa Charlie, María. ¿Tú has venido alguna vez a comer a Papa Charlie? Es la primera vez que vengo. Nosotros vinimos ayer y yo vine también hace ya tiempo. Y ayer lo grabamos y otra vez volvemos a venir. Nos gustó bastante y es una buena opción para cuando no has preparado la comida en casa. Mira, aquí tenemos a Charlie, el dueño, qué bueno. Ayer vinimos a comer aquí. Ah, sí, muy Sí, bien, muy bien. Muy buena tu comida, de verdad. Gracias, gracias. Y hoy volvemos a repetir con amigos. Muy bien. Este es tu hijo, ¿no? Sí, este mi hijo ya creció mucho. Es igual. Sí. Vamos a volar el dron desde aquí a la playa. Vale. Bueno, felicidades, ¿eh? Gracias. Aquí se come excelentemente, de verdad. Qué bueno. Comiendo la ensalada. Es que ya he empezado a grabar un poco tarde. Ya llevan comiendo un ratito. Pero bueno, estamos a gustito. Y esta salsa me he quedado soñado porque es una salsa que normalmente todos los restaurantes es picosa y aquí no es picosa, está muy deliciosa. Este es mi plato, que el nombre no lo sé decir porque está en japonés el nombre. El cordón bleu de Alex. El otro plato también en nombre japonés, que no sé qué es. Pescado de tilapia, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama? pues no lo sé tampoco, no recuerdo. El tuyo también es un pescado frito, rebozado. Ah, la gallega. Bueno, pues aquí, qué bueno que se ve el plato, que lo disfrutes, Paco. Nada, vamos a ello. Pues seguimos aquí en la quinta, ya son las 5. Vamos a ver. Pues casi las 6 de la tarde.
Y la quinta muy tranquila, ¿eh? Aquí estoy por temas de trabajo. Pero qué bueno estar por aquí, ¿no? Así, paseando un poco. Me hace gracia este tipo de ficus con sus raíces por fuera, es impresionante. Muchas veces lo he grabado cuando paso por aquí. Ahora voy camino del gimnasio, porque ya son las 7 de la tarde. No sé si alguien me habrá grabado con el dron o no, no tengo ni idea. Ya veremos a ver si nos hace una grabación.
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Vamos por la calle 26. Os recuerdo que aquí tenéis Tom Tower, un buen desarrollo, alta plusvalía, muy buena ubicación, está en preventa, el precio que tiene actualmente es muy bueno, vistas al mar desde la Berca Infinity, amueblado y equipado, a garaje, gimnasio, vigilancia 24 horas, departamentos tipo estudio de unos 46 metros aproximadamente, 46 metros cuadrados. Está muy bien, muy buen lugar. Ya lo veis que estamos entre la 10ª avenida y la 5ª. Si voy rápido al gimnasio, os hago un poco de ejercicio. Aquí la tractoría del centro ya abrió, en pleno trabajo. Y llegamos a la quinta, ya a punto de terminar el vídeo del día de hoy. Ya un poquito más animada a esta hora. La vagabunda con su música en directo. Aquí está Miguel, lo vamos a saludar. Buenas tardes, Miguel. Hola. El primer día que voy al gimnasio después del trabajo del día de hace 2 días. Pero ya mejoró bastante, ya mejoró. Ya, ¿cómo te sientes? Bien, mucho mejor. Nos vemos. Vale. Si ya estás bien, te sientes bien, pues dale. Dale con todo Sí, hay que trabajarle. Hasta luego, Miguel. Chao. Bueno, pues vamos al gimnasio. Hoy sí, hoy voy a trabajar un poco. Tenía un dolor tremendo hace 2 días aquí en la espalda, pero ya se me calmó bastante. Aquí a la izquierda tenéis el Caimán, siempre música en directo, ahí. Y bueno, por la tarde ya a punto de anochecer. Son las 7:10 de la tarde aproximadamente. Y debe poner ganas por lo menos 40-45 minutos de gimnasio. Aquí que tengo el spinning, qué bueno que se lo montan.